Hola jóvenes, buenas tardes, señoritas, buenas tardes. Qué gusto poder dirigirme a ustedes. Antes de iniciar con la explicación de este tema que quise preparar ahora en video, quiero pues animarlos a que estén trabajando, a que sigan viendo los materiales que compartimos los maestros de la escuela, las maestras, porque es la manera en la que pues vamos a continuar en estos días, es la manera en la que vamos a poder obtener algo de aprendizaje, lo poquito que alcancemos a aprender es muy importante. Sabemos que esta situación es muy complicada y para muchos de ustedes quizás están viviendo situaciones difíciles, pero pues quiero decirles que como siempre, pues estamos con ustedes, por lo menos los apoyamos y que creemos en ustedes. Y dentro de esto, pues también quiero felicitarlos y felicitarlas. Han hecho las cosas muy bien. Nadie se lo esperaba y han hecho las cosas bien ante esta situación que nadie esperaba. Entonces, felicidades, los felicito de verdad, felicito a sus padres también, a las personas que le están apoyando, los felicito. Muy bien, vamos a iniciar. Quiero compartirles unas imágenes que tengo aquí seleccionadas del tema de la Revolución Mexicana. Antes de iniciar con el tema, quisiera que viéramos el contexto en el que inició la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un proceso histórico en el que hubo una transformación muy importante por medio de la guerra, por medio de las armas en México. Pero ¿por qué inició? Muy bien, les comparto la imagen de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un político militar mexicano, en la foto se ve, tiene uniforme militar y muchas condecoraciones. Esas condecoraciones se las ganó precisamente porque fue un militar eh, excepcional. Ganó algunas batallas incluso contra potencias extranjeras como Francia. Y fue primero aliado de Benito Juárez. Con el paso de los años se distanciaron, hubo algunas diferencias políticas, diferencias de ideas, y Porfirio Díaz tomó su propio camino, el cual fue el de pues llegar a la presidencia por medios de la rebeldía. Tomó la presidencia por medio de las armas. Ya vimos que este siglo XIX de México fue un siglo muy complicado. Cuando todavía estábamos en clase, vimos cómo Santana organizó muchas revueltas, vimos cómo un presidente entraba y a los pocos meses tenía que dejar el poder porque algún otro bando, algún grupo político los derrocaba. Entonces Porfirio Díaz llegó de esta manera, pero él puso orden en el país. Él tenía una frase, orden y progreso. El orden lo alcanzaba, obviamente, pues, mediante la represión. ¿Qué es la represión? Mandaba al ejército a calmar cualquier revuelta, cualquier eh, inconformidad manifestada por los ciudadanos. De esta manera puso un orden. Porfirio Díaz llegó al poder y duró aproximadamente 32 años. Durante esos años pues, hizo muchas cosas buenas. En estos últimos días hay algunos historiadores que han tratado de poner a Porfirio Díaz en otro lugar. Probablemente tengan algo de razón. Lo quieren poner en el lugar en el que fue un presidente bueno, debido a la modernización que trajo al país. Les dejé en estos días un trabajo donde ustedes vieron el ferrocarril, vieron cómo empresas extranjeras invirtieron en las minas, cómo trajo la moda también francesa. Hay algunas vestimentas, por ejemplo, en la época de Porfirio Díaz, de pues mucho glamour, mucha elegancia. Les pongo una imagen de esto. Entonces, Porfirio Díaz, pues sí modernizó el país, sí lo puso en paz, sí lo puso en orden, sin embargo, a un precio un poquito alto. ¿Cuál fue el precio? Pues que gran parte de la población vivía en pobreza. Aquí hay una imagen de Porfirio Díaz, déjenme la acomodo para que ustedes la vean. Porfirio Díaz, ahí está, con su esposa, se casó dos veces y esta segunda esposa es la que pues lo influenció, vamos a decir esta palabra, lo educó, vamos a usar esta otra palabra, y pues fue el que lo puso a la moda, vamos. Ven
ahí la vestimenta de su esposa, doña Carmelita, él también, una gabardina, creo, es una gabardina. Y vemos a sus cercanos, los políticos de la época. A los políticos que están ahí se les llamaban positivistas, porque seguían una corriente filosófica que dice que el progreso solamente se alcanza mediante la ciencia. Y Porfirio Díaz pues, trató de usar la ciencia para su gobierno. ¿Cómo lo vemos? Bueno, hizo algunas cosas, por ejemplo, en la Ciudad de México eh, puso unas vías de drenaje, unas vías para pues, desechar los residuos eh, y esto pues era algo novedoso. Entonces Porfirio Díaz pues se considera como positivista su gobierno por esa situación. Bueno, volvemos al punto. Ustedes ven a esta clase social alta, clase que tenía todas las riquezas, todas las comodidades, el país estaba bien, pero resulta que algunos historiadores dicen que era el 1% de la población. Imagínense, 1%. De 100, una persona tenía acceso a esto que ven ahí, a esa vestimenta, a una casa enorme, a haciendas, a tierras, a negocios, y lo demás estaba o en la pobreza o en algo que se empezó a fundar en esta época que se llamó clase media. Comerciantes, artesanos, gente con alguna profesión, pero que realmente no eran muchos. Bien, entonces imagínense, si durante 30 años más o menos México vivía esta situación y además venía de años de guerras, años de levantamientos armados, pues que creen que pensaba la población como nosotros en esas épocas. Gente como nosotros, pues que no estaba ahí en el gobierno. ¿Qué creen que haya pensado? Pues no estaban muy cómodos, obviamente. Recordemos que la independencia de México fue algo similar. La desigualdad que había social fue una de las causas por la que tanta gente siguió a Miguel Hidalgo. Ahora, en la revolución, vamos a ver que la desigualdad social otra vez es una de las causas principales para que inicie. Bueno, ¿quién inició la Revolución Mexicana? Déjenme les pongo aquí una imagen. Voy a hacerlo un poquito más grande para saludarlos. Déjenme pongo una imagen. Voy a toser, ¿eh? Me estoy aguantando para que no tengan miedo. No estoy contagiado. Perdón. Ay, era como el... Déjenme ponerles quién inició la revolución. Ahí está. ¿Ya lo ven? Este señor se llamaba Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero. Este señor era un señor originario de allá del norte del país, de un estado norteño. La verdad era una persona con mucho dinero, pero que tenía ciertos ideales. Había estudiado en Europa, como lo hacían muchos de los ricos de aquella época. Había estudiado en Europa y llegó con ideas pues de diferentes a las, a las del gobierno. La familia de Madero era amiga de la familia de Porfirio Díaz. Pero resulta que él tiene algunas ideas diferentes. Él cree, bueno, que ya es tiempo de un cambio de gobierno. Y para no hacer tan larga la historia, porque la revolución es muy amplio el tema, él se lanza como candidato presidencial en las elecciones de 1910, si no me equivoco, no estoy equivocando, porque por ahí un día Porfirio Díaz en una entrevista a un reportero norteamericano les dijo que él pensaba que México ya estaba listo para una democracia. Acuérdense que la democracia es ese gobierno en el que el pueblo elige a sus gobernantes. Entonces él creía que estaba listo para la democracia y que él iba a dejar el poder. Entonces el pueblo se emocionó, muchos políticos de la época se emocionaron y entre ellos Francisco y Madero. Francisco Madero se lanzó como presidente, pero Porfirio Díaz también se lanzó, perdón, como candidato a presidente, Porfirio Díaz también se lanzó, y resulta que hubo por ahí algo que México ha padecido durante muchos años. Hubo un fraude. Se cree, o más bien las cifras dicen que pues, Francisco Madero ganó, pero obviamente Porfirio Díaz no lo dejó. Es así que Francisco Madero decide retirarse, es apresado por ahí en San Luis, se escapa y se va
a San Antonio, creo, en San Antonio, Texas, no recuerdo bien, pero se va a Estados Unidos, disculpen, este dato se los debo. Se va a San Antonio, perdón, a Estados Unidos, y allá escribió un libro y un plan. Perdón, el libro lo escribió antes, la sucesión presidencial. Escribe un plan que se conoce como el Plan de San Luis. En este Plan de San Luis pone algunos puntos principales y entre ellos destaca que llama a México, a los mexicanos, a levantarse en armas. ¿Cuándo? El domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Es curioso porque tiene incluso una fecha y una hora. La independencia no tuvo una fecha ni una hora. Recuerden que la independencia, Miguel Hidalgo y todos los conspiradores fueron descubiertos y nos dice la historia que adelantaron el levantamiento. En este caso no. Francisco Madero lanza este plan, lo distribuyen en todo el país. La gente no sabía leer, pero había entre ellos, con Francisco Madero, gente que había sido educada y dicen por ahí que se juntaban en lugares secretos y llamaban a la gente que podían y les leían el plan y era algo secreto. Lamentablemente por ahí una familia fue descubierta en Puebla, los hermanos Cerdán, cuando estaban haciendo esta propaganda de compartir el plan de San Luis y fueron asesinados. El ejército entró a sus casas y mató a los hermanos Cerdán, Aquiles Cerdán, Carmen Cerdán. Fue una masacre ahí en la casa de ellos. Entonces, bueno, estoy quizás yéndome a muchos detalles. La revolución entonces inicia el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, se convoca y la convoca Francisco I. Madero. Ahora, no voy a poder hablarles de todo lo que quería hablarles porque el video sería muy largo. Solamente les voy a dar algunos datos interesantes. Primero, en esta revolución, pues Francisco I. Madero, después de que le convoca en armas, se le unen algunos de los personajes que estaban inconformes y que eran líderes en México. Y pues aquí les voy a poner las fotos de algunos que son muy conocidos. El primero, ustedes sí lo conocen, se llama Francisco Villa. Bueno, Pancho Villa, Francisco Villa era su apodo, su mote. Él se llamaba Doroteo Arango. Tenía otro nombre, no me acuerdo. Doroteo Arango y Arambula, algo así, algo así. Francisco y Madero, entonces Pancho Villa es uno de los líderes de la revolución. Pancho Villa, ¿dónde se desenvolvió? Se desenvolvió también en el norte y él lideró a un grupo de soldados conocidos como los Dorados, un ejército pues que realmente era un ejército muy bueno, muy importante, imponente. Francisco Villa incluso llegó a incursionar en Estados Unidos, es decir, invadir una parte de Estados Unidos con su ejército. No sé si han visto por ahí, a veces hay unos letreros, unos de estos de recompensa, que incluso en las carreteras por ahí se venden, o en algún lugar donde venden pósters, está este que dice reward, ¿no? Recompensa, y está la foto de Pancho Villa. ¿Por qué? Pues porque Pancho Villa era considerado como pues alguien a quien el gobierno estadounidense quería apresar, quería eh, meter a la cárcel por las cosas que había hecho. Se había metido allá, había hecho unos desastres, asaltado creo que algunos bancos, y entraba y salía a Estados Unidos como si nada y no lo podían atrapar. Era un personaje muy importante. Un dato que siempre les comparto que a lo mejor no tiene mucha importancia, pero es pues, que Pancho Villa, dice un historiador que se llama Paco Ignacio Taibo, que a Pancho Villa le gustaban las malteadas de fresa. ¿Por qué lo comparto? Bueno, pues porque toda la gente cree que Pancho Villa era un mujeriego, que Pancho Villa era un alcohólico y cosas así, cuando realmente Pancho Villa era una persona diferente a como nos la han querido o a como nos la han platicado. Pancho Villa era aficionado a las malteadas de fresa y cuenta Paco Ignacio Taibo que a veces cuando ingresaba a Estados Unidos era una de las cosas que hacía. Iba y buscaba una malteada de fresa. Bien, Pancho Villa fue importante porque él tomó las armas y entre él y este otro personaje que les voy a poner, que se llama Emiliano Zapata, eh, pues fueron los que apoyaron mucho para que la revolución de Madero, del que les puse hace ratito, triunfara. Aquí está, Zapata. Este Zapata, lado el sombrero de charro, bigote,
y bueno, varias cosas. Entonces, Zapata lideró la revolución en el sur. Él tenía una idea, y esto es importante mencionarlo, él tenía una idea que se llama tierra y libertad, o en general ideas relacionadas con el uso de la tierra. Zapata había vivido durante mucho tiempo los abusos y las injusticias en la zona del sur de México, la zona de Guerrero, todos estos lugares. Había vivido estas desigualdades e injusticias en los campesinos. Y él se daba cuenta de algo que pues, probablemente muchos se daban cuenta, pero no querían admitir, que es la realidad de que los campesinos trabajaban la tierra, los jornaleros trabajaban en las haciendas, pero nada era de ellos. Entonces Zapata tenía una frase que dice, la tierra es de quien la trabaja. Yo creo que la han escuchado. Que hasta hoy, pues en los ejidos es una frase viva. En los ejidos de nuestro México es una frase que se continúa viviendo. Muchas de las veces cuando hay algún conflicto por el uso de la tierra, por quién la hereda o quién es el dueño o a quién le pertenece, es uno de los aspectos que se consideran para decidir de quién es. Quién trabaja la tierra y el que la trabaja pues es el dueño. Es una de las ideas que Zapata promovió en la revolución. Otra idea de Zapata es precisamente también sobre la tierra, pero es el reparto de tierras. Resulta que una persona, como ya vimos hace ratito, el 1% tenía algo, era rico y el 99% no. Una persona era dueño de muchas hectáreas de tierra, comunidades enteras eran de él y los jornaleros, los trabajadores no tenían nada. Entonces Zapata pedía un reparto de tierras para quien la trabajaba. Aquí en Valle, por ejemplo, tenemos haciendas todavía de aquella época en las que podemos ver pues, que eran probablemente de alguno de los ricos de aquellos días. Y no se me viene ahorita el ejemplo de la zona del Cerro Colorado, de Coalanda, Loma Tendida, Charco de Pantoja, los Quiriseos, todas esas zonas donde las tierras eran probablemente de unos cuantos. Entonces, gracias a las ideas de Zapata, quizás no en el tiempo en que Zapata lo pidió, pero sí se repartieron muchas tierras que eran de unos poquitos. Entonces aquí tenemos dos personajes importantes, ellos ayudaron a Madero, se unieron a Madero, pero al poco tiempo, cuando Porfirio Díaz se va y que Madero ahora sí era presidente, empezaron a inconformarse, principalmente Zapata, porque él esperaba un reparto agrario casi inmediato. Entonces hay algunas diferencias, es un proceso muy largo todo esto de la revolución, porque Zapata se separó de Madero, al poco tiempo a Madero siendo presidente le ponen una emboscada y lo matan también, y se viene un problemón. Bien, no quiero confundirlos, solamente que sepan algunos datos importantes. Ahora, ¿quiénes participaron? Es importante que sepamos quiénes participaron. No solo los líderes, sino también alguien más. Y es una imagen interesante. Esta imagen es una imagen donde hay algunas mujeres que eran conocidas como Adelitas, soldaderas. La Revolución Mexicana es un proceso en el que el pueblo, gente como nosotros, se involucró, se vio involucrada. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, que vemos en la revolución a familias enteras, familias completas, luchando o al menos sí siguiendo a los que andan luchando. Y aquí vemos el ferrocarril que ustedes pusieron incluso en sus dibujos como parte importante de la revolución. Por eso cuando les comentaba, les retroalimentaba sus dibujos, les ponía que el ferrocarril fue muy importante para el desarrollo económico, político y social de México en este siglo. Entonces ustedes se dan cuenta que el pueblo, por medio de esta imagen, que el pueblo está activo en la revolución. Les voy a poner otra imagen.
de este mismo tema. Vean, esta imagen nos muestra incluso a un matrimonio que están pues en la, en la pues, siguiendo a la revolución. Vean, un matrimonio con un bebé en brazos. Es interesante porque esto nos ayuda a conocer que la revolución, lo que a veces pensamos pues, la revolución no solamente fue Pancho Villa o Emiliano Zapata o Francisco Madero o Emiliano Carranza, que ahorita se los voy a poner. No fue solo ellos. Si bien es cierto, ellos son los líderes y debemos conocerlos, porque así entendemos cuáles eran las ideas o cómo se desarrolló. Pero la revolución fueron estos. Muchos de estos quizás son nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Muchos de nosotros tuvimos en nuestra familia, perdón, tuvimos en nuestra familia personas que participaron también en la revolución activamente. Entonces, ustedes se fijan que andan familias enteras. Creo que no bajé una foto, pero hay una foto incluso muy famosa donde hay niños con una mamá esperando también en las vías del tren y siguiendo a los revolucionarios. ¿A qué se dedicaban? Bueno, les ayudaban con la cocina, les ayudaban en la curación, o andaban con ellos. Muchos eran familias enteras. Insisto, aquí está el niño. Y hay otras imágenes, no las busqué, pero hay otras imágenes donde hay muchos, muchos niños ahí. Por aquí tengo otra imagen muy conocida, déjenme se las pongo. Esta imagen es de un niño que le llaman el niño, ay, no recuerdo, creo que es niño soldado, trae unos pertrechos del Ejército Federal. Véanla, otra imagen. Eh, este niño eh, este niño carga escopeta, municiones y detrás de él están otros soldados. Bueno, el punto de estas imágenes es que ustedes vean quiénes participaron en la revolución. Les voy a poner otra imagen. Vamos a ver, por aquí la tenía. Aquí está Pancho Villa con la gente. Esta foto es de un archivo que se conoce como, la mayoría es un archivo que se llama Archivo Casasola porque era el dueño de las fotografías. Y esta imagen fue retocada, fue mejorada en la actualidad, se le puso color, y son los colores que tenía. Vean quién anda con Pancho Villa. Personas del pueblo, jóvenes, algunos más grandes, pero ahí está el pueblo ahí. Bueno, ya casi acabamos. Les quiero poner otra imagen que no les he puesto, otra muy famosa, otra imagen muy famosa, que es la imagen de una Adelita. Y se las pongo a color, en blanco y negro, o soldadera. Está la bandera mexicana, y otra vez, ¿quién está en esto? El pueblo. ¿Quién anda ahí? El pueblo. ¿De acuerdo? Vamos con otra imagen para que vayan viendo y a terminar con esta sesión. ¿Cuál nos falta? ¿Cuál no les he puesto? Déjenme ver. Solamente nos falta la de este hombre, porque este hombre nos va a introducir al tema que vamos a ver al final de esta semana. Él es Venustiano Carranza. Él, cuando inició la revolución con Madero, no se unió inmediatamente porque, como les decía, ellos eran amigos, las familias ricas, muchas de las familias eran amigas de la familia de Porfirio Díaz, del gobierno de Díaz. Entonces no se unieron. Sin embargo, Carranza decidió unirse cuando es asesinado Francisco I. Madero y reina entonces un estado de mucho caos. La Revolución Mexicana, otro dato importante, es una revolución de regiones. México tiene muchas regiones
y cada región, vamos a decirlo así, tenía una lucha. Entonces Venustiano Carranza entra en la lucha y pues vaya, forma otro ejército y se vienen más problemas. Es muy amplio el tema, no podemos entenderlo con un ratito nada más de este video. Sin embargo, quiero que pongan atención en él porque él es uno de los, vamos a decirlo así, de los que convocan a la redacción de la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 es muy importante porque toda la lucha de estos años, de 1910 al 17, 7 años, se ve reflejada en ella. Por ejemplo, lo que les decía de Zapata. Zapata que busca un reparto de tierras, en la Constitución del 17 aparece el reparto de tierras. Pero ya veremos con calma esto. Por ahora, pues les dejo esto de tarea, que piensen, que vean este video. Mañana les publicaré una actividad. Van a tener una actividad en la página. Espero que les entretenga, que les distraiga. No va a ser de hacer un trabajo, de escribir. Les voy a pedir que ustedes hagan algo ahí, algo artístico. Espero que tengan algún material. Jóvenes, si tienen algún problema para entregar trabajos, un problema del que sea, comuníquense con nosotros de alguna manera. En mi caso y la mayoría de los maestros estamos conscientes de que la situación está difícil. Entonces no estamos obligando ni exigiendo trabajos, ya los quiero hoy, si no, no te lo recibo, no. Vamos a trabajar, vamos a leer, vamos a ver qué aprendemos en estos días. ¿Sí? Lo que se aprenda es ganancia y es bueno. Entonces, esto les comento. Y por otro lado, cuando no haya material, pueden reciclar. Hace días, por ejemplo, les pedía, en una cartulina hagan esto. Vaya, si no tengo cartulina o no puedo comprar cartulina, pues sí tengo unas hojitas blancas o unas hojas que ya estén usadas, pero que por otro lado tengan hojas de máquina, que tengan en limpio, las pegamos y hacemos algo parecido a una cartulina. O si tienes una cartulina que usaste, pero por otro lado tienes limpio, úsala. No tienes que comprar, no tienes que gastar. ¿De acuerdo? Muy bien. Me alegra poder dirigirme a ustedes. Les reitero mi apoyo y nuestro apoyo por parte de la secundaria. Sé que todos los maestros estamos en la disposición de apoyarlos y les recuerdo que estamos con ustedes y otra vez los felicito. Que estén bien.